Vamos a continuar leyendo la palabra del Señor, hermanos. Ahora es en el libro de Proverbios, el libro de los Proverbios, en el capítulo 19. Vamos a leer el versículo 17 que dice así: en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. A Jehová presta el que da al pobre, y el bien que ha hecho se le volverá a pagar. Hermanos y hermanas, gracias al Señor por su palabra. Procuremos oírla, procuremos recibirla y procuremos ponerla por obra. Dice esta vez el Espíritu Santo: a Jehová presta el que da al pobre. Me ha gustado explicar de que cuando la palabra habla del pobre, primero habla del Señor Jesucristo. Pues se podría pensar, ¿verdad? ¿Cómo va a ser eso? Si Dios es el dueño de todo, si Dios es rico, pero como Dios, pero como hombre, como humano, dice la palabra en la segunda carta a los Corintios, capítulo 8, versículo 9, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor de vosotros se hizo pobre. Cuando el Señor vino al mundo, hermanos, Él vino a nacer pobre. Ustedes se acuerdan que cuando Él nació, dice la palabra de Dios que lo acostaron en un pesebre. Esa fue la cuna del Señor. Cuando Él vivió en el mundo, hermanos, Él vivió confiado en Dios, vivió por fe en Dios. Él no tuvo negocio, hermano. Él no tuvo ni una cama, ¿verdad? Como cantamos en el himno. Ni cama, ni almohada su cuerpo gozó. Pero dice la palabra del Señor: a Jehová presta el que da al pobre. Todo lo que nosotros damos, hermanos, para la obra del Señor, se hace una conferencia, ¿verdad? Gracias a Dios, porque yo pienso que todos colaboramos para hacer la conferencia, ¿verdad? Aportamos la ofrenda para la conferencia. Eso se lo damos al Señor. La ofrenda del primer día de la semana, ¿le da usted? Eso se lo damos al Señor. Pero dice la palabra: a Jehová presta el que da al pobre, y el bien que ha hecho se le volverá a pagar. Vamos a pensar en la última palabra del texto. Dios, hermanos, no se queda con nada. Todo lo que nosotros damos para su obra es como un préstamo que le hacemos a Él. Y la palabra dice: el bien que ha hecho se le volverá a pagar. Dios paga. Él paga lo bueno
o lo malo que nosotros hagamos. Por eso hay que tener mucho cuidado. Nosotros estamos enseñados, como dice la palabra aquí, ¿ve?, a hacer el bien, ¿verdad? Eso le agrada a Dios. Eso debemos de procurar, hermanos, porque Dios paga ese bien que hacemos, paga lo malo también. Miremos la palabra. Ahora, el primer libro de Samuel, capítulo 26. El libro primero de Samuel, en el capítulo 26. Y vamos a leer ahí el versículo. Leamos el 22. 22 y 23 dice así. David respondió y dijo: he aquí la lanza del rey. Pase acá alguno de los criados y tómela. Y Jehová pague a cada uno su justicia y su lealtad. Pues Jehová te había entregado hoy en mi mano, mas yo no quise extender mi mano contra el ungido de Jehová. Y tenemos esta palabra. Entre David y Saúl suscitó un problema, surgió un problema. Pero a la luz de las Escrituras, la raíz de ese problema brotó en el corazón de Saúl. De David no. David estuvo bien ante los ojos de Dios. Todo comenzó, hermanos, cuando David salió a enfrentarse al gigante Goliat y lo venció, lo derrotó, ¿verdad? Dice la palabra de Dios que cuando el ejército entró en el campamento, las mujeres comenzaron a cantar: Saúl hirió a sus 1000 y David a sus 10,000. Eso descompuso el corazón de Saúl. Ahí fue donde el corazón de Saúl se torció, ¿verdad? Y dijo en su corazón: a David han dado 10,000 y a mí 1000, no le falta más que el reino. Y comenzó a perseguir a David. La palabra de Dios dice que todo el tiempo de su vida lo persiguió, pero Dios no lo entregó en sus manos. Dios nunca lo entregó en sus manos. 2 veces miramos en la palabra de Dios que Dios lo puso en las manos de David. Cuando David y sus hombres estaban al fondo de la cueva, dice que también Saúl entró ahí. Esa vez uno de sus hombres le dijo: hoy es el día que ha entregado Jehová a tu enemigo en tu mano. No dijo David, no. El hombre se refrenó por el temor de Dios, o le cortó el borde de su manto en pedazo y no lo mató. En esta otra oportunidad, Saúl salió en persecución de David, pero entró la noche y se durmieron tendidos, ahí estaban todos, Saúl en medio, su lanza estaba ahí. Otra vez entró David y le dijo a uno de sus criados: solo toma la lanza. No lo mató también. Una de las cosas que miramos en la palabra, hermanos, era que David anduvo bien con Dios. El hombre sabía que a Dios le agrada la justicia. Él no, la injusticia era de Saúl. Esta vez dice la palabra: Jehová pague a cada uno su justicia. Dios paga la justicia, hermanos.
Cuando un hermano, cuando una hermana, cuando un cristiano hace lo justo ante los ojos de Dios, Dios paga. Por eso en uno de los salmos dijo este hombre de Dios: Jehová me ha premiado conforme a mi justicia. Y pues, gracias a Dios. Hay que tener cuidado porque también la injusticia la paga Dios también. La injusticia no es de Dios. ¿Sabe por qué? Porque dice la primera carta de Juan: toda injusticia es pecado. Y en la carta a los Colosenses, capítulo 3, versículo 25, dice la palabra: el que hiciere injusticia recibirá la injusticia que hiciere. Esa es la paga, ese es el pago. Por eso, hermanos, gracias a Dios, como estamos mirando la palabra, leamos un texto aquí en Romanos. Romanos, en el capítulo 6. Miremos la palabra de Dios. Romanos, en el capítulo 6. Y vamos a leer el versículo, es el 23. Oigamos cómo dice la palabra. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Gracias a Dios. A nosotros, hermanos, como dice la carta a los Efesios, capítulo 1, versículo 3, dice la palabra: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Gracias a Dios. Dios a nosotros, hermanos, nos ha bendecido ricamente, hermanos. Él nos ha regalado tantas cosas, hermanos, que nunca nosotros hubiéramos podido alcanzar, ¿verdad? Por ejemplo, la salvación. La salvación, hermanos, es algo muy valioso. Esa salvación que nos ha regalado a nosotros, ¿eh? Por eso dice la palabra: los que confían en sus bienes y de la muchedumbre de sus riquezas se jactan, ninguno de ellos se podrá en manera alguna redimir al hermano, ni dar a Dios su rescate, porque la redención de su vida es de gran precio y no se logrará jamás. ¿Ya se dijo? En el mundo hay gente, hermanos, hay gente muy adinerada, hay millonarios, hay multimillonarios, archimillonarios, pero la salvación nadie la puede pagar con dinero. Esa salvación costó la vida misma de Cristo. Él pagó con su sangre el precio de nuestro rescate. Y Dios nos la regaló a nosotros. ¿Cuánto nos costó a nosotros? Otra cosa, dice la palabra: la paga, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Qué es la vida eterna? Aquí en el mundo estaba pensando en algo esta tarde. Dice el apóstol Pedro que Dios nos hizo a nosotros participantes de la naturaleza divina. Gracias a Dios, hermano. Hay dos naturalezas en la palabra: la adámica y la divina. La adámica es corruptible, la divina es incorruptible. La adámica es mortal, ¿verdad? Todos morimos, si Dios lo permite. La divina es inmortal, hermano. Esa es la naturaleza divina. Dice la palabra de Dios: mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Es maravilloso, hermano.
Es un regalo de Dios, hermanos. Y eso lo está dando el Señor a los hombres, a las mujeres. ¿Caso quieren? ¿Caso lo reciben? La vida eterna quiere decir, el creyente, hermanos, si Dios quiere, vamos a pasar por la muerte física. Eso está establecido por Dios, ¿verdad? Pero si Él no quiere, viene Cristo y nos vamos con Él. El creyente nunca va a morir, hermanos. Vamos a vivir eternamente con Él. Gracias a Dios por eso. Pero dice la palabra, el versículo que tenemos, dice, porque la paga del pecado es muerte. Todo lo que los hombres hacen, ¿verdad? Pecar contra Dios, eso va a tener su pago. ¿Dónde? ¿Cuándo? En el día del juicio. Cuando los hombres se presenten delante del Señor, van a ser juzgados y echados al lago de fuego por la eternidad. Esa es la muerte segunda. Esa es la paga del pecado. Qué triste, ¿verdad? Qué triste en realidad, porque tenemos hijos, tenemos familia que todavía no han entrado al arca, que no son salvos todavía, ¿verdad? Por eso siempre en las reuniones invitamos a nuestros amigos, a los hijos de nuestros hermanos, a arreglar su vida con el Señor, a creer en Cristo, a recibir este regalo de Dios, la vida eterna. Porque la paga del pecado va a ser el castigo en el lago de fuego. Miremos otra palabra. Ahora, el libro de los jueces, en el capítulo 1. El libro de los jueces. Vamos a mirar el capítulo 1. El versículo es el 7. Dice así. Entonces dijo Adonibesec: 70 reyes, cortados los pulgares de sus manos y de sus pies, recogían las migajas debajo de mi mesa, como yo hice. Así me ha pagado Dios. Y le llevaron a Jerusalén, donde murió. Y tenemos esta palabra. A este rey Dios le dio poder para conquistar reinos. Conquistó 70 reinos. Pero la injusticia fue de que a todos los reyes que conquistaba le cortaba los pulgares de las manos y de los pies. Y esos reyes recogían ahí, dice, las migajas debajo de su mesa. Eso es lo que dice la palabra en Gálatas. Dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también cosechará. Esa es la cosecha. Por eso hay que aprender a sembrar, hermanos. Sembremos lo bueno, sembremos el bien para cosechar el bien. Y hay cosas que se cosechan aquí, miren, en la tierra. Y hay cosas que se van a cosechar en el tribunal del Señor. Oiga cómo dice la palabra. 70 reyes, entonces dijo Adonibesec, 70 reyes, cortados los pulgares de sus manos y de sus pies, recogían las migajas debajo de mi mesa, como yo hice, así me ha pagado Dios. ¿Ya se fijó? Ese es el texto que le decía de Gálatas. Todo lo que el hombre siembra, eso va a cosechar, ¿verdad? Hay hermanos que salen a las conferencias, se miran, ¿verdad? Conocimos un joven que salía a las conferencias, pero de repente desapareció, ya no lo vimos. Pero a la vuelta del tiempo volvió a aparecer otra vez. Y a mí se me dio por preguntarle, y le dije, hermano, ¿qué pasó? Ya no lo hemos visto.
me enfermé, hermano. Me enfermé, me dijo. Y fíjese que pasó algo raro, me dijo. ¿Qué pasó? Le dije. La asamblea del este es grande. Ningún hermano me visitó, me dijo. Ni los ancianos fueron. Nadie, hermano, me visitó. Le dije, sí, pues. Pero él mismo dijo, pero yo he culpado, hermano. Porque cuando un hermano se enferma, dijo en la asamblea, los ancianos avisan, hermanos, el hermano tal fulano está enfermo, ¿verdad? Hay que orar por él. Si usted puede ir a visitarlo, vaya a visitarlo, ¿verdad? Correcto. Yo oí, hermano, y cuando los hermanos decían ahí, yo no he ido a visitar ningún hermano. A ningún hermano enfermo he ido a visitar. Ahora me tocó a mí, ¿ya se fijó? Todo lo que aquí, hermanos, sembramos, todo lo que hacemos, eso se vuelve a recibir el pago, ¿verdad? La cosecha. Por eso dice la palabra, como yo hice, así me ha pagado Jehová. Miremos otro texto de la palabra, segunda de Timoteo, capítulo 4. Vamos a mirar la segunda carta a Timoteo en el capítulo 4. Y vamos a leer, el versículo es el 13 y 14. Trae cuando vengas el capote que dejé en Troas, en casa de Carpo, y los libros, mayormente los pergaminos. Alejandro el calderero me ha causado muchos males. El Señor le pague conforme a sus hechos. Aquí tenemos esta palabra. Fíjese, hermano, que todo lo que hacemos nosotros a un hermano o a una hermana, ¿verdad? Todo lo que nosotros, eso Dios lo mira, hermanos. Eso Dios lo ve. Este Alejandro, ese fue un hermano que fracasó en la fe. Así es el capítulo 1, versículo 20 de la primera de Timoteo, ¿verdad? Dice que naufragaron en la fe, de los cuales es Alejandro, ¿verdad? Fracasó. Y de ahí no se quedó conforme, ¿verdad? Dice la palabra, Alejandro el calderero me ha causado muchos males. El Señor le pague conforme a sus hechos, dice la palabra. Que Dios nos ayude, hermanos, ¿verdad? Para que nosotros procuremos, miremos otro texto de la palabra. Ahora Lucas, el Evangelio según Lucas capítulo 10. Probablemente aquí vamos a terminar. Lucas en el capítulo 10. Y vamos a leer. El versículo es el versículo 35. Oiga cómo dice, Lucas capítulo 10, versículo 35. Otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo, cuídame, y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. Gracias al Señor, hermanos. En la obra del Señor, hermanos, como estamos explicando, hay gastos, ¿verdad? Hay gastos. Conferencias se gasta, hermanos. O para ir a una conferencia se gasta, ¿verdad? Eso de no trabajar un día, 2 días, eso entra los gastos, ¿verdad? Lo que se da en la obra del Señor, como estamos diciendo, una ayuda a un necesitado, ¿verdad? Un gasto. Pero dice la palabra, y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese el Señor. Hermanos, gracias a Dios, ya viene Cristo a pagar, hermanos, a la iglesia. ¿Dónde va a ser ese pago? En el tribunal del Señor. Ahí es donde se recibirá lo que aquí se gastó, hermanos. Va a ser una reunión, se gasta, hermano. Un hermano me dijo a mí, aquí creo, que él gastó como 100,000 quetzales en una reunión que hizo en Guatemala. Sí, pues. Pero eso no está perdido, hermanos.
Todo aquí, mire, lo que se invierte aquí en la obra del Señor, Él ya viene. Dice la palabra, todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. Gracias a Dios, hermanos, porque como estamos mirando la palabra, el Señor no se queda con nada. Por eso el primer texto que leímos dice, a Jehová presta el que da al pobre, y el bien que ha hecho se le volverá a pagar. Y Dios paga con creces, hermanos. Gracias a Dios, a veces aquí, miren, aquí en la tierra se recibe, hermanos, la bendición del Señor. Aparte, lo que se recibirá en el tribunal de Cristo. Así que adelante, adelante, hermanos, trabajando con confianza, sin dudar, ¿verdad?, en lo que estamos haciendo, porque lo que estamos haciendo no es en vano. Él viene a pagar todo lo que se ha gastado en su obra. Gracias a Dios por su palabra, y Él la bendiga en nuestro corazón.